Bienvenidos a Mañanas con Paz. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Cuénteme. ¿Cómo está la vida? Anímese, por favor, que esto es para los que se atreven, para los que le creen a Dios. Si no le cree usted a Dios, le va a creer al vecino, le va a creer al enemigo y vamos a terminar peor de lo que estamos ahora. Así que atrévase a creer este día. Sean bienvenidos a Mañanas con Paz. Está conmigo el pastor Saúl Valle. ¿Cómo está, pastor? Muy agradecido de poder estar con usted, pastor Vladimir, en este programa. Quiero hablar hoy de atreverse. Quiero hablar de esa gente que se lanza. Ese espíritu, yo le llamo eso, ¿sabe cómo? Espíritu garrobesco. ¿Verdad? El garrobo no anda bien dónde va a caer, él se tira. Se tira. ¿Describe algo su vida eso del garrobo o no, pastor? Bueno, la describe porque me crecí en San Miguel. Entonces sí la describe. Estoy acostumbrado a convivir con ellos, ¿no? Pero luego, pues sí, en la vivencia del migrante, ¿no? De que viaja a otro contexto, pues también muy jóvenes nos tocó salir del país. ¿Por qué se va del país? En este caso para hacer misiones, para trabajar como misionero. Pero ¿cómo uno, a cuántos años tenía? 20 años. ¿Cómo es que uno a los 20 años agarre los maritates? Para los que son de otros países no saben de qué estoy hablando. Pero agarre todos los cachivaches, dirán en otros lados, y se va para otro país y deja todo atrás. Mi padre fue pastor por varios años en San Miguel. Ahí yo me crecí y conocimos a un pastor español de Barcelona que está casado con una migueleña. Ellos llegaron a San Miguel a ver a la familia y ahí mi padre estrechó la amistad con él. Entonces... No me diga que le regaló el hijo así al principio. No, yo pues como muchos hijos de pastores soy músico y había grabado una pequeña producción para esa época. Y entonces este pastor me invitó para poder estar ahí, hacer una pequeña gira. Y cuando llego a España, pues veo que hay una realidad muy distinta con respecto a la vivencia del evangelio en nuestros países. Uh-huh. Iglesias muy pequeñas, muy sufrientes, con mucha necesidad. Y es ahí donde el Señor llama mi atención para poder quedarme y apoyar el trabajo de varias congregaciones, hasta que años después empezamos un trabajo de plantación de iglesias. ¿Uno tiene que enamorarse del lugar primero o se va enamorando con el tiempo? En mi caso ha sido un enamoramiento con el tiempo, ¿no? De hecho, pues uno piensa que España, al coincidir con el idioma, pues hay varias cosas que culturalmente pues hay cercanía, pero la verdad es que es totalmente contrario, ¿no? Un abismo cultural entre América Latina y España. Y también ellos, ¿no? Como personas son muy distintos, muy directos en su trato. Pues en un principio me costó amar la tierra, amarles a ellos, hasta que con el tiempo el Señor nos fue mostrando la necesidad de que para poder evangelizar hay que amar, aunque a veces como Jonás toca predicar a quien no se ama, ¿no? Pero yo siempre he compartido un principio y voy a tratar de ver si usted lo valida porque usted lo vive. Yo lo he predicado, pero usted lo vive. A mí siempre me llamó poderosamente la atención cómo el Jesús de amor que nosotros compartimos llega un momento en que le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Por camino de gentiles no vayan. Uh-huh. Y donde los samaritanos no entren. Vayan donde los judíos. Y yo decía, ¿cómo es que mi Señor lo escuché racista? Dije yo, ¿cómo es posible que lo deje afuera? Si Él es el Señor, si es amor. Pero luego, cuando yo veo todo el espectro bíblico, me voy a dar cuenta que hay un principio detrás de la orden de Jesús. Y es que uno no puede ganar lo que no ama. Así es. Es imperativo que yo sienta una pasión por aquello que quiero ganar. Uh-huh. Tiene que gustarme, tengo que amarlo. Entonces Jesús le dice, no, tranquilo, cuando venga el Espíritu Santo los voy a mandar, uh-huh, porque luego los manda. Pero ya van a tener al Espíritu, quiere decir que van a tener otra mentalidad. ¿Valida usted mi pensamiento? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho,
mi experiencia personal fue que estando en Jaén. Jaén es una ciudad que está en el sur de España, una ciudad que se conoce como de la España profunda, poca inmigración. Y ahí estuve haciendo misiones por más de 10 años, pero en una vigilia que tuvimos en la iglesia, el pastor al que yo estaba apoyando, habló sobre la experiencia que tuvo Nehemías cuando se encuentra con aquellos mensajeros que venían desde Jerusalén. Exacto. Y le hablan sobre la ciudad, ¿no? Y el pasaje narra, ¿no?, cómo Nehemías se hace una película, ¿no?, de su pueblo, sus hermanos, y eso le genera una carga. Dice que Nehemías se cargó hasta tal punto que el rey vio, ¿no?, que su rostro había mudado. Pero él hablaba, ¿no?, de cómo nosotros no podemos reconstruir los muros y primero no se ha sembrado la carga en nuestro corazón. Y yo recuerdo que esa noche, con mucha sinceridad, yo le dije al Señor, yo no siento que tengo una carga así por esta nación. Y me gustaría que me ayudases. Y yo lo cuento como testimonio esto a mis amigos, hermanos líderes, como esa noche el Espíritu Santo ministró mi vida. Y yo sentí literalmente como un peso cayó sobre mis hombros. Y yo caí de rodillas, sentí un peso profundo, grande en mi espalda. Y mientras yo oraba y oraba y el Espíritu Santo me ministraba, tuve una visión. En primer lugar, vi un niño que veía cómo sus padres discutían. Él estaba en su habitación llorando. Y después vi un anciano que estaba en un asilo y desde una silla en la que él estaba sentado miraba a la ventana y se preguntaba si eso era todo en la vida. Él sentía que ya llegaba el final de su existencia y se preguntaba si había algo más. Y pues las rupturas familiares, la población longeva, que es muy grande en España, ¿no? Son grandes necesidades que hay en el país. Y a partir de esa experiencia que tuve, no quiero sonar muy místico, ¿verdad? Pero la verdad es que fue algo que viví. Fue así. Yo comencé a desarrollar un amor muy grande por ese país. Pero ¿cuánto tiempo después viene esta como epifanía, no? ¿Cuánto tiempo después de vivir en España fue eso? Sí, 3 años después. 3 años después. Sí. Y ahí empezó. ¿Qué cambió en Saúl después de esa aparición, esa revelación, ese llamado, digámoslo de esta manera? ¿Qué cambió? Bueno, en primer lugar, mi percepción de el llamado de Dios para mi vida, ¿no? Entendí que ese era el lugar en el que Dios, al que me había llamado, y sobre todo sentir el amor de Dios hacia esas personas, ver a los españoles, y no solamente los españoles, porque España es un país donde viven muchos inmigrantes musulmanes. Una España diversa ahora. Sí, es una España muy diversa, muy dividida también, y aprender a amar al país con esas realidades y sobre todo amar las victorias de la obra de Dios, o sea, visionar y creer de que Dios quiere hacer cosas grandes en ese país al que muchos han llamado la tumba de los misioneros por bastantes años, ¿no? Yo he oído otra palabra más fuerte, el cementerio de los predicadores. Sí, así es. Así le llamaron. Pero Dios está haciendo cosas grandes en España. En los últimos 15 años ha habido un crecimiento debido a la inmigración latinoamericana que han dignificado el evangelio y sumado a los hermanos españoles que desde la dictadura venían sosteniendo su fe, pues ha crecido el porcentaje de la iglesia evangélica en los últimos años en el país. Hay esperanza. En una España que ha perdido la fe, ¿no? Porque la idea común es que España es un país católico, pero la realidad es que los jóvenes se decantan como ateos, la gran mayoría, y agnósticos. Hoy se cree que España es el 3er país más ateo de Europa. Entonces, en una España herida, por un lado, con respecto a su fe, vemos como la luz del evangelio está permeando y poco a poco la iglesia va ganando terreno. Cosas que antes eran impensables, como iglesias de cientos de personas o miles de personas, radioemisoras, eventos masivos de 5,000, 10,000 personas. Eso hace 20 años que yo llegué era un sueño,
pero hoy se ven, hay una realidad. ¿Hay futuro para la iglesia evangélica en Madrid, en Barcelona, en Sevilla? Hay futuro, lo creemos así. Además, hay una nueva generación que Dios está levantando, jóvenes que están abrazando la fe y que son muy valientes, además, para poder expresar su amor por el Señor. Como digo, en medio de una asociación, de una sociedad que está queriendo imponer su agenda, ¿no? Sobre todo con respecto a la visión de la religión o la fe, pero hay jóvenes muy leales al Señor que expresan sin ninguna vergüenza su amor por Jesucristo, y hay esperanza. Por encima de... Aquí nos llegan noticias de Europa, quizá distorsionadas, pero usted me la ratifica. ¿Se siente discriminado como latinoamericano en España por el racismo, por el menosprecio? ¿Pasó por ahí, se pasa por ahí, se aprende a vivir con eso o no hay? ¿Cómo lo ve? Yo personalmente nunca he vivido un episodio de racismo. España, con los inmigrantes latinoamericanos, suele tener muchos lazos en común, ¿no? por ser excolonias. Más bien, los episodios de racismo que yo he visto han sido hacia la población subsahariana, africanos, musulmanes, pero hacia los latinoamericanos hay como un poquito más de trato cordial. Como digo, yo no he vivido un caso de racismo así directo, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que hay mucho clasismo, ¿no? Como todo país, pues el inmigrante es el que está abajo de todo, ¿no? Y pues sí, a veces hay trato injusto, no se les paga lo que se les tiene que pagar, ¿no? Se les explota laboralmente. Entonces, esos aspectos sí son más comunes. Son más comunes. Bueno, vamos a ir a un corte, me parece en 2 minutos. Pero antes de irme, yo quisiera que usted se fue como misionero a Madrid, tengo entendido. A Barcelona. A Barcelona. Y hoy terminó de pastor en Madrid. ¿Cómo hace esa permuta después de estar como un misionero, ahora un pastor? Sí, pues estuve apoyando varias iglesias por algunos años. Lo que yo hacía es que visitaba iglesias pequeñitas, de 20, 30 miembros. Les ayudaba con el tema de trabajo con los jóvenes, discipulado y formación de músicos. Yo estaba soltero, entonces mis padres, gracias a Dios, no tenían grandes necesidades aquí en el país, entonces yo me podía dedicar al servicio al Señor. Entonces lo único que les pedía a los pastores es que me dieran un lugar donde dormir. Me quedaba 3, 4 meses y así me iba hacia otra ciudad. Estuve varios años así apoyando varias iglesias hasta que en el año 2008 la iglesia pues, de la que provengo, la denominación, me lanzó el reto de comenzar un proyecto de plantación de iglesias en España. Y así comenzamos en el sur de España, primero en Jaén, y después nos fuimos extendiendo. Hoy estoy en Madrid, donde está la iglesia principal, y desde ahí atiendo los otros 8 puntos de misión que tenemos. ¿Dónde están esos 8 puntos? Valencia, Sevilla, Collado Villalba, Utrera, Extremadura, Jaén, Baeza, no sé cuál se me queda por ahí, Barcelona, así que... ¿Y por qué no le escucho el acento, el ole? ¿Qué pasó? Muchos me lo preguntan y la verdad es que no lo sé. A pesar de que llevo 22 años casi en España, no he perdido yo lo escucho acento. Y siento que nos vimos ayer en el centro con usted y estamos platicando ahí. Yo voy a México un fin de semana y vengo hablando mexicano. Yo no sé, yo soy una persona sin carácter, quizá, ¿verdad? Sin personalidad. Porque yo voy a Argentina y vengo hablando de argentino. Y usted nada que ver. Sí, pero... Bueno, espero que no sea porque no me he contextualizado. O que sea un vale, dígame, una cosa así, ¿no? Vale. Vale. Ok, pero que no nos vale el que usted se pierda esta sintonía esta mañana. Vamos a un pequeño corte, luego volvemos para hablar un poquito de la vida del pastor Saúl Valle, que está pastoreando allá en Madrid, España, y está de visita aquí en su país. Así que con él volvemos y con usted. Con ustedes, Vladimir Rivas. Qué bonito es lo bonito. Y hoy estamos hablando bonito con el pastor Saúl Valle, que está viviendo hace 22 años en Europa.
22 años. Lo molestábamos antes del corte diciéndole que no le oímos el acento español por ninguna parte. Así es que, ¿cómo es la comunidad latina? ¿Cómo se adapta un salvadoreño a vivir en Europa? Clima diferente, ambiente diferente, la gente mucho más fría. A mí me ha tocado de turista nada más, pero veo a la gente más fría que aquí. O sea, es un cambio drástico. El trato social es distinto. Los valores también son distintos con respecto a la sociedad salvadoreña, pero yo creo que el salvadoreño y el latinoamericano en general tiene esa habilidad de poder adaptarse al contexto. Media vez haya ingredientes que le recuerden a su comida, no es como lo más importante. Mientras hayan pupusas, podemos aguantar, podemos salir adelante, ¿no? Y sí, pues los salvadoreños que van allá sufren. No es fácil porque, quiero o no, muchos llevan la idea que es como llegar a Estados Unidos, donde hay más oportunidades de trabajo, se gana mejor. Y la verdad es que España es un país difícil a veces para poder establecerse. Tienen que pasar varios años hasta que ellos pueden encontrar un empleo un poquito más estable. Pero a través de mucha lucha, mucho esfuerzo, trabajo, pues la comunidad latinoamericana no solamente está creciendo, sino que está favoreciendo a un país que tiene grandes problemas con respecto a la natalidad. Necesita mano de obra cualificada y no cualificada, porque hay muchos puestos de trabajo donde los españoles ya no quieren trabajar y quiero o no, se necesita la mano de obra que venga de afuera, ¿no? La hostelería, el campo. Entonces, la comunidad ahí va estableciéndose. No es vieja la inmigración en España. No estamos hablando de el crecimiento de inmigración ha venido de unos 20 años atrás, 25 años atrás. De hecho, cuando yo llegué a España, mi primer salvadoreño lo vi a los 2 años por ahí. Increíble. Sí, los primeros salvadoreños que conocí. Hoy hay muchos salvadoreños en Barcelona, en Madrid, sobre todo. Estamos hablando de comunidades ya bastante importantes, no tanto como colombianos o bolivianos, ecuatorianos que llevan más tiempo, pero sí, ahí está nuestra gente esforzándose, intentando pues establecerse, sacar adelante a sus familias, y ya esa segunda generación de extranjeros, ¿no? Los claro. Hijos de los extranjeros que ya están creciendo, que pues llevan la cultura de sus padres, pero también ven a España como su país, y vamos a ver qué pasa con ellos, ese fenómeno, ¿no? De la segunda generación. Usted llega a los 20 años soltero. ¿Con quién se casa? ¿Dónde la encontró? Sí, bueno, la madre de mis hijos, ella se llama Noemí, ella es catalana, y pues con ella tenemos 4 hijos. Mi hija Ruth, mis gemelos Josué y Martí, y mi pequeñín Joan Mar. Así es que es una familia grande. Grande, catalana ella de toda la vida. Sí, del Barça, ¿no? Qué bueno, la felicitamos, dígale que tiene buen gusto. Y aún así tampoco agarró el acento, ni siquiera, pero habla catalán. Lo entiendo muy bien, porque mis hijos, ellos hablan catalán entre ellos. Lo entiendo muy bien. Y pues viví también varios años en Barcelona, pero nunca me he puesto a hablarlo de manera fluida. Mis hijos a veces me hablan en catalán, me piden que les conteste en catalán, pero les digo que me cuesta, pero ahí voy. Yo creo que si me esfuerzo un poquito más, logro hablarlo. Decía cuando comencé este programa que quería dedicarlo a los que se atreven. ¿Qué cosas cambiaría de estos años? ¿Qué cosas no haría en este proceso de adaptación? ¿Cuáles fueron los errores suyos tratando de adaptarse a este país tan distante culturalmente del nuestro? Sí, bueno, en cuanto al trabajo ministerial, pues intentaría equilibrar un poquito el tiempo con la familia, ¿no? Sobre todo con los hijos. A veces, sobre todo cuando se inicia, por lo menos los que
venimos de esa escuela, de nuestros padres que abrieron camino y vimos ese ímpetu, ¿no?, en el trabajo. Y uno lleva esa misma visión, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta que pues la ausencia puede dañar a la familia. O sea, lo vivió y aún así el error se cometió. Sí. Lo que sucede es que cuando uno abre un campo de trabajo o comienza de cero, uno entiende que o lo das todo o no se va a poder lograr nada. Sí, exacto. No hay balance. Sí. Quizá equilibrio pueda existir, Sí. pero balance no van a estar las cosas así. Sí. Hay un momento, y quizá para los que nos ven, eso es duro. Yo lo viví como pastor, yo tengo esa misma carga o pena, no sé cómo decirlo, de que muchos años mi familia pasó a un segundo plano porque había que meterle el acelerador. Yo recuerdo haber pasado días, semanas, que no estaba en casa como hubiese querido. ¿Verdad? Hoy paso más, pero ya mis hijos son los que no están. Ya ellos son los que estaban viviendo su vida, están haciendo sus cosas y ya como que no compensa. ¿Qué otra cosa, Saúl, pudiese cambiar de este ir a España? Sí, tal vez el poder dedicar más tiempo a la preparación. A veces uno piensa que trabajar en la plantación de una iglesia es simplemente ir y predicar, pero la verdad es que también uno tiene que crecer como hombre, como persona, como hombre de Dios, para poder ser más influyente, ¿no? Y sobre todo en un país como España, donde tenemos esa dificultad, ¿no?, de que el español pues nos ve como el que viene de afuera, ¿no? Viene a poner sus iglesias aquí, pero no es como nosotros, y hay que dedicar un poquito más de tiempo a conocer la historia, la cultura, a entenderles a ellos para poder comunicar de mejor manera el mensaje. Y a veces uno intenta como traer sus ideas, ¿no?, sus formas, lo que pues uno aprendió y buenamente uno lleva, pero en vez de bendecir a veces hace daño al establecimiento de la obra del Señor. Y pues esos errores que se cometieron en el inicio, ¿no?, de querer forzar o utilizar métodos que no eran propios para el contexto, pues hoy seguramente no se volverían a cometer. ¿Qué cosas tiene Saúl Valle que nunca pensó tener? Que hoy tiene, que hoy disfruta, hoy son normales y que hace 20 años, 15 años, nunca se imaginó que iba a tener. Bueno, el solo hecho de poder servir al Señor en el ministerio. Yo había dicho que no quería ser pastor. ¿En serio? Sí. Como buen hijo de pastor, ¿no? Como buen hijo de Huyéndole pastor. a repetir la historia. Sí, mi deseo era pues ser músico, dedicarme al ministerio de alabanza. Entonces hoy yo mismo me asombro, ¿no?, de poder estar en un lugar predicando el evangelio, y no solamente predicando y ayudando, porque también la iglesia hace una labor social muy importante con la recepción de inmigrantes, poder ayudarles a ellos a establecerse. Eso es algo que a mí me bendice mucho, poder ayudar a los míos, ¿no? Me siento muy privilegiado de parte del Señor, pero cuando el Señor me permite viajar y ver las obras que vamos abriendo, viajar a otros países de Europa y hablarle a otros jóvenes. Hace poco estuve en Finlandia predicándole a unos jóvenes, líderes de jóvenes y pastores de jóvenes ahí en el norte de Finlandia. Era algo que yo nunca me hubiera imaginado. Una iglesia, ¿no?, en Budapest, me dijo. En Rumanía, en sí. Bucarest. Bucarest. Sí. Entonces, sí, todas esas cosas son, pues, cosas que uno nunca se imaginó. Por lo menos yo nunca me imaginé que iban a ocurrir. Pero Dios tiene sus planes y sus propósitos para uno. ¿Todavía le hace a la música? Sí, todavía. Bueno, cántese algo, pues. Quiero oír decir. Tenía un disco, ¿no? ¿Cómo iba más o menos la canción? A ver si la recuerdo. Sí, bueno, hay una canción que yo escribí que la hizo un poco conocida Miguel Ángel Guerra, un cantante hondureño que está radicado en Miami.
él me pidió el poder grabar una canción que se llama De las cenizas me levantarás. Y pues habla de eso, ¿no? Que dice, sé que de las cenizas me levantarás, algo nuevo harás, del dolor tú haces cosas hermosas, y sé que en mi oscuridad tu luz brillará, de estas cenizas tú me levantarás. Qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Y de dónde nace esa canción? ¿Por qué? ¿Vivió ese momento de sentirse consumido y creer que Dios me va a sacar de ahí? Bueno, la canción nace de la vida de Job. De hecho, a lo largo de la canción hay varios párrafos que salen de palabras que Job dijo en ese trato difícil que él tuvo que vivir, ¿no? Entonces, pero evidentemente también de procesos que uno va viviendo. Si hay alguien, un muchacho ahorita que nos está viendo que dice, quiero emigrar, quiero irme, tengo 20 años, como lo tuviste tú hace un tiempo, ¿qué le decimos? ¿Que se vaya? ¿Que se quede? ¿Cuál sería el consejo? Bueno, en mi caso yo no buscaba emigrar, ¿no? Sino que la oportunidad la encontró usted. Sí, fue una... Mira qué interesante, me gusta eso. Deja que las oportunidades te encuentren a ti. Sí. Y tú no busques la oportunidad. Sí, no. Fue eso, como le comenté, una invitación que se me hizo para poder estar ahí. Y ya estando ahí, sentí que era el lugar en el que yo podía ser útil, ¿no? Me gusta como un segundo principio. Quedarte si vas a ser útil. Porque a veces vamos buscando qué sacar, ¿no? En cambio, me gusta cuando cambiamos la mentalidad de demandante a ofertante. Es lo que ofrezco y no lo que demando, no lo que pido. Me gusta. ¿Y un tercero? Y lo otro es, si va a viajar, pues que, como decía, ame el lugar al que va. Que esté seguro. Que esté seguro, sí. Yo recuerdo que mi esposa, en varios momentos tuvimos el deseo de irnos del país. Bueno, yo lo tuve, ellos nunca lo han tenido. Yo sí, cuando el país vivía unos momentos más difíciles. Recuerdo que asesinaron a nuestro copastor aquí en la iglesia para los años más violentos. Y yo tenía ganas de irme, yo pensé en irme. Y mi esposa me dijo algo que le se puede servir a alguien. Yo me voy, me dijo. Pero no por miedo. Solo asegúrame que Dios te habló y yo me voy contigo. Donde usted me diga. Y yo ya no, por eso sigo aquí. Porque el jefe nunca me habló. Nunca me habló, nunca me dijo, nunca me lo hizo sentir. Solo era la desesperación, solo era el acoso mental al que sufrimos. Quizá para concluir este mensaje, hay que atreverse, pero en las condiciones divinas, ¿no? Sí, así es. Sí, guiados por la voz de Dios, ¿no? Que creo que es lo que garantiza el éxito al lugar al que se va. Si no va con nosotros, no se puede. ¿Para qué ir? Sí, así es. Quiero contarles que he sido invitado por el pastor para estar en un congreso muy especial que va a ser en octubre, así que si hay gente de España que nos está viendo ahora, porque esto queda colgado en la red, más de alguien lo va a ver, y si todavía no es octubre 24, pues, perdón, octubre 12, es así, octubre 12, el día de la raza, decían aquí, antes, ese día vamos a estar predicando allá en la iglesia. Sí, del 11 al 13 de octubre tenemos la conferencia Multiplay. Multiplay es una conferencia para líderes y pastores. Así es que consideramos que va a ser de mucha bendición el que usted pueda estar con nosotros, Pastor Vladimir. No, para mí es un privilegio que me invite. Yo siempre he ido de turista allá, pero no de predicador, así que va a ser un honor, un gustazo estar allá, agradeciendo también al pastor Jorge Peña la oportunidad de traerlo, de que nos dejara que lo compartiéramos y que lo conociéramos. Gracias, Pastor Vladimir. Un placer también pues para toda la Iglesia con Paz. Ya habíamos oído de ustedes de hace tiempo y para mí es un honor también conocerles. No, para mí. Nos vemos en Madrid en octubre en esta conferencia para líderes. Que Dios me les bendiga a todos. Son ustedes muy finos. Que Dios me les bendiga y que les quede ese espíritu garrobesco. Chao. Gracias por quedarse con nosotros. Si desea más información, busque al pastor Vladimir Rivas en Instagram como @pastorvladimir.sb o en la red social X como @pastorvladimir. Nos escuchamos la próxima.
en una edición más de Mañanas con Paz.